Hola, muy buenas. El 28 de junio es conocido como el Día del Orgullo Gay. ¿Y por qué es conocido el 28 de junio como el Día del Orgullo Gay? Porque un 28 de junio de 1969 hubo unos disturbios en Nueva York que os contaremos en este episodio que provocaron que a partir de ese mismo día de 1970 tuviésemos hasta nuestros días una marcha por el orgullo del colectivo LGTBI. ¡Comenzamos! El 28 de junio, el Día del Orgullo Gay, no se entendería sin los disturbios de Stonewall. Os comento, nos tenemos que situar en Nueva York, 1969, un Estados Unidos todavía marcado por la discriminación, y no solo racial, sino también hacia la comunidad LGTBI. Una comunidad que casi no se puede llamar ni comunidad, porque veremos durante el vídeo de hoy cómo es a partir de estos disturbios que se empiezan a organizar los gays, las lesbianas, los transexuales, para precisamente reivindicar, salir de la marginalidad y del maltrato sufrido por parte de las administraciones, las fuerzas de seguridad, etc. Nos vamos a centrar en eso, nos vamos a centrar en Nueva York, en concreto en la calle Christopher, del barrio de Greenwich Village, donde por esa época se concentraban allí y vivían la mayor parte de esta comunidad gay, transexual, bisexual, lesbiana, que básicamente se manifestaba o digamos así, vivía en la marginalidad oculta, tenía que entrar en bares que iban con contraseña para que no les descubriesen y directamente les pegasen una paliza o los llevasen a la cárcel. Pues bien, en esa calle Christopher, de ese Greenwich Village, tenemos el Stonewall Inn, es decir, un bar, un local de baile, que estaba regentado por una familia mafiosa muy conocida en Nueva York en esa época como los Genovese. Bueno, a ese bar se le sumaban dos cuestiones que no atraía precisamente la amistad de las fuerzas de seguridad. Por un lado, el hecho de que era conocido que estaba regentado por una familia mafiosa, y el otro que también era conocido que allí se reunía vamos a llamarlo así, comunidad, aunque en ese momento no podíamos llamar ni comunidad, y se reunían pues gays, lesbianas, transexuales, etc. Bueno, la cuestión es que era muy habitual, era casi como una rutina, además de la discriminación racial, el hecho de que hubiese discriminación hacia este colectivo. Y en los bares donde se suponía que se concentraban gays, lesbianas, lo que se hacían eran cacheos y a todo el mundo que la policía consideraba que tenía que detener por el simple hecho de ser transexual, gay, etc., pues lo hacía. Pues bien, el 28 de junio de 1969, la policía, en uno de estos registros rutinarios, por desgracia, en esa época, es decir, rutinarios en el sentido de que se basaban en la discriminación pura, fueron hasta el bar de Stonewall Inn. Hacia la 1 de la mañana llegan, ordenan, casi como si fuese una rutina, ordenan que se apague la música, que se enciendan las luces y que va a comenzar un registro. Ese registro, además, tenía como una especie de plan rutinario a seguir. Y es que primero lo que hacían era separar a los hombres de aquellas personas que iban vestidos de mujer. A los hombres que iban vestidos de hombres se los ponía en un rincón, era casi que no era ni el objetivo, era como, estáis ahí y no vamos a hacer nada con vosotros. Y aquellas personas que iban vestidas como mujer, entonces se les empezaba a registrar y a cachear. Primero, para saber si eran hombres o mujeres. En el caso de que fuesen hombres, directamente se les detenía, y en el caso de que fuesen mujeres se les interrogaba y demás, pero pasaban al grupo de los hombres que iban vestidos como hombres. La rutina era que además alguno de los agentes, que sobre todo el responsable, ¿no?, de aquella redada, una vez mientras se estaba cacheando y mientras estaba registrando a las personas que iban vestidas de mujer, se cogía el teléfono del bar y se llamaba a la comisaría para que enviasen refuerzos. Recordemos que estamos hablando en 1969, no hay WhatsApp, no hay internet, no hay móviles. Pues lo que se hacía era desde el mismo bar llamar a la comisaría para que trajesen algunos refuerzos. Se hizo esa llamada, se esperaban a los refuerzos, y mientras esperaban a los refuerzos y mientras acababan de detener, poner las esposas, cachear a esas personas que iban vestidas de mujer, pues lo que se hacía era a los hombres que iban vestidos de hombres decirle, pues abandonen el local, ya está, váyanse a su casa, etc. Vale, aquí es donde viene el problema, entre comillas, o lo que provocó que eso se conociese como los disturbios de Stonewall. Veréis, a medida que esas personas iban saliendo del local, lo más lógico, lo que tenía que haber pasado, es que los refuerzos de la policía
policía ya hubiesen llegado allí y por tanto esos refuerzos de la policía fuera, en la calle, les hubiese dicho a la gente: oiga, pues ya está, váyase a su casa, dispersense, etc. Como esos refuerzos no llegaban, las personas que estaban saliendo, que la policía liberaba para que se fuesen a su casa, no se iban a su casa, sino que se quedaban en la puerta del bar esperando a algún amigo, alguna amiga que estaba dentro, es decir, de esas personas que todavía estaban en la fase de cacheo e interrogatorio. Bueno, pues los amigos esperaban fuera. Claro, ¿qué pasa? Que hacia la 1:30, entre la gente que había sido desalojada del bar y los curiosos que pasaban por allí y veían tumulto y coches de policía, había congregadas unas 100 personas solo en el exterior. Solo en el exterior de Stonewall Inn, del bar, había como unas 100 personas. A todo eso empieza a llegar a algunos de los refuerzos. Empiezan a llegar un par de coches de refuerzo. En uno de los coches se llevan a parte de la familia genovesa, aparte de la familia mafiosa que regentaba el local, se lo llevan ese coche. En otro, pues algunos camareros y, bueno, gente que trabajaba en el bar. Pero lo curioso es que cada vez se estaba acumulando más gente, más curiosos, más gente que ya había sido desalojada del bar. ¿Por qué? Porque el número de policías que había llegado allí no era para nada suficiente para poder, ya no digo contener, sino dispersar a toda la gente que había ahí. Para que os hagáis una idea, a las 2 de la mañana, o sea, una media hora después de que hubiese 100 personas, pues hacia las 2 de la mañana ya había como unas 500 personas. Se empiezan a escuchar algunas proclamas, algunos cánticos en favor de los gays. Empieza a haber los primeros altercados con la policía. ¿Por qué? Porque se empezaban a lanzar monedas, se empezaban a criticar, por ejemplo, la fuerza usada por la policía para sacar a los detenidos del bar, y con todo esto, algunos de los que estaban por ahí se dieron cuenta que muy cerca había una obra, un edificio en obras, se fueron hacia allí, empezaron a coger pues todo lo que encontraban por allí, desde ladrillos a simplemente basura que había por ahí por la obra, y empiezan a lanzarla contra los policías. Obviamente, pues la respuesta de la policía no se hace esperar, empiezan a llegar también más coches de policía y empieza un poco a disolver la situación. Es decir, cuando la policía ya tiene a todos los detenidos que se quería llevar, la policía empieza a abandonar el lugar y poco a poco, ya que no había ni policías ni nada que hacer allí, pues poco a poco la situación se empieza a recuperar. La cuestión es que a la mañana siguiente todo el barrio, especialmente hablo del barrio, porque como digo, Greenwich Village, había buena parte de la comunidad gay de esa época en Nueva York, pues se despierta con la noticia de lo que había pasado esa noche en Stonewall Inn. Y realmente responden esa misma noche, es decir, un día después, ¿no? 24 horas después de lo que había sucedido, de esos disturbios con la policía, el barrio, porque no solo es el colectivo gay, sino que el barrio entero llenó Stonewall Inn. Es decir, se reunieron esa noche pues entre fiesta y reivindicación por lo que había pasado la noche anterior precisamente en ese mismo lugar. La cuestión es que se reunió tanta gente que las calles empezaban a estar bloqueadas. La gente no cabía dentro del local, también se estaba afuera, en la calle Christopher y otras calles, y la comunidad gay empezó a ver que era como la primera manifestación en mucho tiempo, o la primera vez que no se ocultaban, ¿no? Que como colectivo no se ocultaba y empezaron a animarse, a cortar más calles, lo que hizo que pues provocó que fueran diferentes coches patrulla a disolver la situación, a ver qué estaba pasando, etc. De nuevo tuvimos disturbios, disturbios de enfrentamiento entre toda aquella gente del barrio que estaba allí, entre fiesta y reivindicación, y la policía que llegó. De nuevo disturbios, de nuevo lanzamiento de objetos, detenciones, etcétera, etcétera. Pero al final la situación, pues eso, pues a la 1, 2, 3 de la mañana, como había pasado 24 horas antes, se empezó a disolver. Los días posteriores, que uno pensará, bueno, pues eso fue una serie de manifestaciones. Realmente no. Realmente los días posteriores, las noches posteriores, la cosa se fue calmando. Sobre todo, cuentan las crónicas, que sobre todo por el hecho de que hubo una serie de fuertes lluvias. Es decir, los días siguientes estuvieron marcados por lluvias que desincentivaban mucho, pues eso, pues reunirse en Stonewall Inn, el ocupar las calles, etcétera, etcétera. La verdad que hay un libro que os voy a decir
decir quién lo escribió porque creo que es bastante interesante. David Carter, el historiador David Carter, escribió un libro precisamente hablando de esos disturbios de Stonewall y habló con muchos gays, lesbianas, transexuales que había ese día o el mismo día 28 o al día siguiente. Y explicaban que se sentían muy orgullosos de que era la primera vez que como colectivo pues pasaban de la vergüenza y del ostracismo y de vivir en la marginalidad a reivindicarse, ¿no? Y que a pesar de las lluvias de los días posteriores, que calmó un poco lo que era la reivindicación, pues que estaban muy contentos y se sintieron muy orgullosos por primera vez. Y como digo, los días posteriores sí que es cierto que la cosa se rebajó, pero nadie se olvidó de los disturbios de Stonewall. En concreto, cuando se cumplían un año, el 28 de junio de 1970, como digo, primer aniversario de aquella noche, de aquellos disturbios de Stonewall, se reunieron de nuevo en Greenwich Village, en la calle Christopher, todas aquellas personas que querían reivindicar de nuevo ese orgullo de los gays, de los transexuales y esa necesidad de acabar con la discriminación oficial, casi oficial, y esa, pues esa discriminación por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y iniciaron una marcha. Cuando vieron que eran muchísimos, no solo se quedaron en la calle Christopher, sino que iniciaron una marcha que continuó durante 51 manzanas en Nueva York hasta llegar al mítico Central Park. Es decir, al llegar al Central Park, la manifestación se disolvió, pero como digo, 51 manzanas que recorrió esta primera manifestación, esta primera marcha del orgullo gay. Por cierto, una marcha que ese mismo año, ese mismo día, se repitió también en Los Ángeles y en Chicago. Y la noticia, más allá de que la policía decidió no disolverlo porque recordaba lo que había pasado un año antes y sabía que iba a ser peor el remedio que la enfermedad, bueno, pues esa marcha no quedó en la memoria, sino que los medios de comunicación hablaron de esa marcha, esa noticia llegó también a los colectivos gays, transexuales del resto del mundo, especialmente en Europa, y hay que decir que un año después, en 1971, obviamente, además de repetirse en Nueva York, Los Ángeles, Chicago, esa misma marcha se repitió en muchos más lugares de Estados Unidos, pero también en capitales como Londres, París, Berlín del Oeste, se entiende en ese momento, Estocolmo, y a partir de entonces, a partir de ese año y de, digámoslo así, el éxito que habían tenido esas marchas, se fueron repitiendo las marchas del orgullo del colectivo LGTBI. Por cierto, ya podemos hablar en 1971 de colectivo. ¿Por qué? Porque a raíz de los incidentes en Stonewall se crea la Alianza de Activistas Gays e incluso se crearon 3 periódicos destinados a esta comunidad, uno de ellos llamado directamente Gay. Entre los 3 periódicos llegaban a 25.000 lectores y se visibilizaba más la causa, las motivaciones, las preocupaciones, las denuncias por parte del colectivo gay. Y además, como digo, fueron este tipo de alianzas, este tipo de organizaciones las que permitieron precisamente eso, estar organizados, planear esa marcha en Nueva York, en Los Ángeles, en Chicago, que luego se trasladó a diferentes puntos del resto del mundo, especialmente en Europa, y que desde ese momento hizo que se implantara, que se instaurara o que se institucionalizara incluso, porque en los últimos años ya podemos hablar de institucionalización del 28 de junio como el Día del Orgullo Gay. El 28 de junio como el día en el que se protagonizan estas famosas marchas por el Día del Orgullo Gay, que en ese momento, sobre todo al principio, estaba pensado en la discriminación que sufrían los gays, las lesbianas y los transexuales, pero que a día de hoy engloba a todo el colectivo LGTBI. Y nada más por mi parte, simplemente deciros que, bueno, pues que ya sabéis que si os ha gustado este vídeo le deis like al vídeo, que os suscribáis al canal para ver más vídeos como este y obviamente que si queréis y si podéis, pues vayáis a la descripción de este vídeo donde encontraréis el enlace de Simple Política en Patreon, patreon.com/simplepolítica, para que os suscribáis y haceros mecenas y así contribuir a que este canal sea una realidad. Nada más por mi parte en este vídeo, nos escuchamos, nos vemos en el siguiente. Recibid un cordial saludo, hasta luego.